Argentina tiene nuevo presidente, su nombre es Mauricio Macri, y es que el día de ayer, el día 22 de noviembre del presente año, se llevaron a cabo elecciones, o la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en la República Argentina, conocido como balotaje, en el cual se dio una segunda vuelta electoral para tratar de desempatar, por así decirlo, la primera vuelta que se había llevado a cabo, en la que había obtenido un 37% de los votos aproximadamente el candidato oficialista Daniel Scioli, peronista, kirchnerista Daniel Scioli, jefe de la provincia de Buenos Aires, y con un 35% de los votos Mauricio Macri, seguido del 18% eliminado de la contienda por su desfavorable resultado, el radical y disidente Sergio Massa. Pero la contienda quedó entre Macri y Scioli, y las elecciones argentinas fueron un claro signo de que los argentinos, de que el pueblo argentino deseaba o un cambio o mantenerse en la misma línea política con un cambio radical, pero con la misma tendencia ideológica, la misma manera de implementar las políticas, los mismos, digamos, diseños y configuraciones, las mismas configuraciones de entorno político, la forma de hacer política, la forma de hacer economía, la forma de hacer gobierno en un país que realmente está mal económicamente, que tiene una polarización política muy marcada, una polarización en la que la mitad del país es kirchnerista, porque aún lo sigue siendo a pesar de que el nuevo presidente ya no sea kirchnerista, y la otra mitad es aquella que era oposición y que ahora será seguidora y simpatizante de un nuevo gobierno. Ahora la nueva oposición en Argentina pasa a ser el kirchnerismo, que por cierto domina el Congreso, domina el Parlamento argentino. Ahora hay que tener en cuenta algo muy claro. Con uno de los últimos resultados oficiales, entregaron al electo presidente Mauricio Macri un total de 12.903.301 sufragios. Conforme pasaban las horas del lunes, las elecciones fueron en domingo, se fueron dando a conocer los nuevos recuentos de votos de las elecciones presidenciales de Argentina, donde existe un porcentaje claro y favorable para el candidato Mauricio Macri. El ingeniero del Frente Cambiemos, que es una coalición de partidos de oposición, una coalición de partidos aliados, es una alianza también llamada Cambiemos, un frente conservador de derecha, tiene con un 99,17% de las mesas escrutadas, un total de 12.903.301 sufragios, equivalente a un 51,40%. De acuerdo con las cifras oficiales, el candidato oficialista Daniel Scioli obtuvo unos 12.198.441 millones de preferencias, lo que se traduce en un 48,60% de los votos. Pero así quedaron los resultados en las elecciones presidenciales en Argentina. Mauricio Macri gana con un 51,40% de los votos frente a un 48,60% que obtuvo Daniel Scioli. Los resultados provisorios fueron esos. A la espera del anuncio con el ya 100% de las mesas escrutadas, Macri, quien realizó un eufórico discurso tras su triunfo, ya cambió su estatus en las redes sociales. En su cuenta de Twitter, consignó ahora en su perfil, los invito a chequear la cuenta de Twitter de Mauricio Macri, que es el presidente electo de la República Argentina, y dice lo siguiente: @Mauricio Macri, presidente electo de la República Argentina, casado, 4 hijos, hincha de Boca. Recordemos que hasta el 2007, durante 12 años, fue presidente del famoso club de fútbol, el más ganador, el más histórico, a pesar de que tiene mucha rivalidad con River Plate, el club de fútbol Boca Juniors, club de fútbol de la Argentina. Entonces, con esta situación en la que el kirchnerismo ha llegado a su fin, porque sí, esta es una era que termina, 12 años de kirchnerismo, primero el gobierno de Néstor Kirchner y luego el de su sucesora, su señora esposa, la señora Cristina Fernández de Kirchner. Un kirchnerismo muy marcado, que por cierto tiene muchas alianzas, un kirchnerismo que cuenta con la presencia del hijo de la presidenta, que también hace política, Máximo Kirchner, con el máximo aliado de la presidenta, o
que ahora va a pasar a ser expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, Daniel Scioli, quien es kirchnerista y también peronista. El peronismo es una especie de populismo que fue originada por un expresidente argentino de apellido Perón, una forma de hacer populismo en Argentina, un populismo de izquierda, un gobierno de izquierda, un kirchnerismo que obviamente es de izquierda, también Cristina Fernández de Kirchner, que es de izquierda. Mauricio Macri es un poco más de centro izquierda, es más conservador y menos radical en cuanto a la posición política y izquierdista que Cristina Fernández de Kirchner, pero aquí el tema no es una rivalidad de ideologías políticas, porque los argentinos demandan soluciones, los argentinos quieren que se coloque al país, al pueblo, a sus necesidades que son, digamos, principalmente económicas, por encima de lo político, por encima de la política, por encima de las ideologías, de los colores, de los partidos, de las banderas, de quién es izquierda, de derecha, de centro derecha, de centro izquierda, sin importar ello. Los argentinos demandan cambios y por ello ganó el partido de oposición, la coalición opositora Cambiemos, liderada por el conservador Mauricio Macri. El candidato opositor Mauricio Macri, como lo señala la BBC, ganador de las elecciones en Argentina, asumirá la presidencia el 10 de diciembre. A partir del 10 de diciembre, Mauricio Macri será oficialmente el nuevo presidente de la Argentina en medio de un difícil panorama económico. Durante la campaña electoral, el líder de la coalición de centro-derecha, Cambiemos, propuso una serie de reformas para, según dijo, reactivar la economía del país que está estancada y aislada de los mercados financieros internacionales. Primero, repasemos lo que propone, digamos, por encima de la mesa Mauricio Macri. Macri propone eliminar los subsidios al consumo de energía y reducir la emisión monetaria, que fue récord bajo durante el kirchnerismo. Primero, los subsidios al consumo y la energía, los subsidios al consumo también de energía. El gobierno de los Kirchner se caracterizó por subsidiar demasiado el consumo de la energía, por subsidiar demasiado la energía eléctrica, que generaba muchos costos de generación, valga la redundancia, y que al subsidiarla no había rentabilidad para lo que el Estado tenía que generar en cuanto a electricidad, y por ello no había la suficiente, digamos, retribución de lo que producía y de los impuestos que la gente pagaba, y también por el pago del servicio, que no había rentabilidad para que el Estado siguiera proveyendo constantemente energía a la Argentina, y hubo fallas eléctricas por ello. Entonces, al aumentar los subsidios se evita tanto el paternalismo por parte del Estado. La energía es más valorada porque tiende a ser más costosa, y de esa manera, a pesar de que, digamos, tenga repercusiones en el poder adquisitivo del argentino promedio, va a eliminar esas, digamos, fallas logísticas. También reducir la emisión monetaria es algo que propone Mauricio Macri, obviamente para reducir la inflación. Si se reduce la emisión monetaria, se aumenta la oferta de productos, la demanda tiende a equilibrarse con la oferta, porque hay menos emisión monetaria y más dinero en la economía, o mejor dicho, menos dinero en la economía para una cantidad equiparada de oferta, y de esa manera se equipara con la demanda, los precios se estabilizan, tiende a bajar la inflación, y de esa manera puede revertirse ese récord bajo del kirchnerismo. Entonces, ¿qué es lo que hace único el triunfo de Mauricio Macri en Argentina? Según la BBC Mundo, los 5 principales desafíos que enfrentará el próximo mandatario, que venció en la segunda vuelta al oficialista Daniel Scioli, son los siguientes. Primero, la inflación. Muchos políticos y analistas consideran que el sostenido aumento de precios desde 2007 es el principal problema económico de Argentina, debido a que afecta a todos los ciudadanos y a todos los sectores económicos, perjudicando sobre todo a los más pobres. Un relevamiento de la evolución de precios entre 2013 y 2015, realizado por el sitio de noticias Infobae, un sitio de noticias argentino, que mostró que muchos alimentos aumentaron su valor en más del 1000% aumento de precios, un aumento muy acelerado de los precios, lo que hace que la inflación tenga a repuntar puntos porcentuales por encima del promedio. Algunos tradicionales, como la carne de asado o la hierba mate, se encarecieron cerca de
un 2000%. Entonces, los economistas ortodoxos atribuyen el proceso inflacionario a la emisión de dinero por parte del gobierno para cubrir el creciente gasto público. Es decir, financia el gasto público con pesos argentinos, pero es dinero inorgánico que no tiene respaldo en oferta de productos y servicios. Financia el gasto público, se gasta mucho valga la redundancia, se invierte mucho en el gasto público, se trata de compensar la demanda para equipararlo con la oferta, pero el gasto público o allí el gasto público se genera una especie de evasión, se financia de empleado, pero que centraliza la cantidad de fondos más hacia el gasto público que hacia la compensación de la demanda. Es por ello que se aumenta la inflación, mucho gasto público y se genera un déficit. Entonces, el gobierno mantuvo el gasto alto para fomentar el consumo y aumento del salario mínimo en casi 3000% para mantenerlo por encima de la inflación. Culpó a la especulación y a la difusión de estadísticas falsas por los aumentos de los precios. Entonces, el gobierno argentino quiere aumentar también el salario mínimo, pero de esta manera, aumentando el salario mínimo con una reducción de la emisión monetaria, podrá, y así es como podrá, combatir la inflación por lo menos en un plazo de corto a mediano. Otro problema que tiene que enfrentar, otro reto que tiene que enfrentar Mauricio Macri es el exceso del gasto público. Se está gastando demasiado en la Argentina. El gobierno gasta mucho más de lo que percibe, ya que al verse, digamos, disminuido en cuanto a el petróleo que recibía de Venezuela, no por regalías, sino por intercambios comerciales, pues tenemos por ejemplo la carne. Argentina, un productor de carne en potencia junto con Brasil, algo que intercambiaba comercialmente con Venezuela. Entonces, al haber ese intercambio, recibía petróleo Argentina que podía vender en los mercados internacionales, pero entonces dejó de percibir el petróleo, dejó de percibir ingresos fiscales extranjeros, aumentó el gasto público con lo que tenía en las reservas y empezó a dilapidar y a derrochar mucho dinero sin ahorrar para evitar un déficit en el que actualmente ya se encuentra ubicado o localizado. Hay que tener en cuenta que lo que propone Macri es, aunque su partido se opuso a la reestatización de aerolíneas argentinas, prometió que no la privatizaría como había dicho hace un tiempo, aunque sí buscará hacerla eficiente. Ese es otro tema, el tema de las aerolíneas que tienen o son objeto de muchos adeudamientos por parte del gobierno. El gobierno argentino tiene mucha deuda con las aerolíneas, entonces al no privatizarlas le da la oportunidad de que puedan de esta forma poder reinventarse, y al no estatizarlas entonces no se generará un control del Estado que haría que se generaran despidos masivos, despidos de personal, recorte en la actividad operativa, y de esta manera podría equilibrarse la situación en el plano laboral. Otro problema es el estancamiento económico. Tras haber crecido a tasas chinas, por así decirlo, hasta 2007, es decir, tasas de un 3% de crecimiento anual, el PIB, el Producto Interno Bruto de Argentina, el valor monetario de la producción de bienes y servicios en un periodo de un año de la Argentina, lo que tiene en valor monetario, lo que produce la Argentina anualmente, se desaceleró por la caída de los precios internacionales de las materias primas. ¿Por qué? Porque al recibir o al importar materia prima por parte desde China, obviamente, entonces China, al desacelerarse, dejó de exportar materia prima argentina. Argentina dejó de importar esa materia prima, dejó de venderla, y también al dejar de venderla y al dejar de utilizarla para la producción interna, dejó de producir, bajó la producción, y por ello se contrajo, mejor dicho, el Producto Interno Bruto, haciendo que el país creciera menos porque era menos lo que producía, y por ende el valor de su producción disminuía, la tasa también disminuía porque era menos el valor de lo que producía, y así fue como se contrajo el Producto Interno Bruto de la Argentina, sumado a los problemas que enfrentaron muchos sectores económicos debido a políticas de gobierno, políticas de estatización, políticas en las que la producción no fue tomada muy en cuenta. Otro problema son las escasas reservas. Uno de los temas que más preocupa a muchos economistas es el estado de las reservas del Banco Central de la República Argentina. El kirchnerismo, cabe destacar, decidió usar los fondos de la entidad autónoma para pagar los cuantiosos vencimientos de deuda heredados de gobiernos anteriores, algo que causó polémica y llevó a la renuncia del presidente del Banco Central de la República Argentina. Los fondos buitre, un tema realmente, digamos, escandaloso en la Argentina, es decir, utilizó fondos
del Banco Central Argentino. El gobierno kirchnerista utilizó fondos del banco para pagar la deuda, su deuda externa, una deuda en la que tuvo que recibir ayuda del Fondo Monetario Internacional, una deuda en la que se vio en una situación similar a la de Grecia, la de España, la de Portugal, y tuvo que pagar esa deuda con fondos del banco, fondos conocidos como fondos buitre, fondos que se desconoció su destino, algo que aún causa polémica, un tema pendiente del gobierno kirchnerista, y entonces se usaron reservas para mantener el gasto público, es decir, se gastaron fondos del banco para pagar la deuda, y lo que quedaba, que eran las reservas, se utilizó para el gasto público, es decir, el gobierno quedó prácticamente sin capital de la banca pública, de la banca central, para financiar la deuda externa, y sin capital de las reservas del país para financiar el gasto público. Prácticamente quedó sin dinero, en la quiebra el gobierno argentino. Esto hizo que se contrajera el Producto Interno Bruto, que aumentara el riesgo país, se alejaran las inversiones porque el país iba a ser muy riesgoso por el aumento del riesgo país para invertir. Por ende, al disminuir las inversiones, se, experimentó una especie de retroceso en el mercado laboral de la Argentina. Hubo despidos masivos por baja en la producción debido a la falta de inversión, lo cual generó que al haber, esta contracción en el mercado laboral, también se generaran problemas económicos de fondo. Mientras que en 2013 estos fondos representaban el 11% del Producto Interno Bruto, en 2007 el 17,7%, a finales de 2015 podrían equivaler a menos del 5% del Producto Interno Bruto. Argentina perdió sus reservas. Las limitaciones del gobierno para acceder al mercado internacional debido a conflicto irresuelto con el grupo de acreedores de bonos soberanos demandaron con éxito al país, es decir, los conflictos con los holdouts, la deuda externa. Al no pagar completamente su deuda, experimentó y recibió sanciones para acceder al mercado internacional, lo cual hizo que dejara de demandar en las bolsas internacionales, dejara de ser acreedor, dejara de comprar y de vender bonos de deuda, lo cual obviamente hizo que el gobierno dejara de vender deuda del país. Y por último, el conflicto con los holdouts, que tiene que ver con la deuda externa. Tras la histórica cesación de pagos de la deuda externa en 2001, en el que Argentina dejó de pagar su deuda en el 2001, entonces el mayor default del mundo, el kirchnerismo, actualmente el mayor default del mundo es el de Japan, momento 2001 el de Argentina. El kirchnerismo logró reestructurar cerca del 93% de lo adeudado a través de dos exitosos canjes de deuda, es decir, amortizaciones de deuda. Logró ir reestructurando la deuda un 93%. Y sin embargo no pudo llegar a un acuerdo con los restantes 7% para cancelar toda la deuda. Ese 7% restante está constituido por los holdouts. Un grupo de ellos, fondos de inversión que Argentina llama fondos buitre, demandaron al país ante la justicia de Estados Unidos, y el juez de Nueva York, Thomas Grisa, les dio la razón por utilizar fondos de inversión para tratar de financiar el 7% restante, algo que generó mucha polémica. Con respecto a este tema, Macri propone solucionar ese conflicto, aunque no especificó cómo. Algo que es un tema muy delicado, que no puede tratar de responder así como así Mauricio Macri. Pero esos son los problemas económicos que tiene Macri. Ahora, ¿qué otros, conflictos tiene? Mejor dicho, ¿qué otras tareas pendientes tiene Mauricio Macri? También dijo que va a levantar el control de cambio. Para ello tiene que recurrir a una unificación de la tasa cambiaria. Crear una sola tasa cambiaria de dólares a pesos argentinos, y también flexibilizar el control de cambio, generar bandas de fluctuación y de flotación a través de las cuales o entre las cuales fluctúe con un pico máximo la tasa de cambio y con un pico mínimo la tasa de cambio de acuerdo a la oferta y la demanda. Unificar y flexibilizar el control cambiario, es decir, unificar y flexibilizar la tasa de cambio para levantar el control cambiario es lo que debe hacer Mauricio Macri para resolver este tema pendiente. También hay que tener en cuenta que va a gobernar con una mayoría kirchnerista en el Parlamento. En la Cámara Baja, en el Senado de la Argentina, es decir, en el Parlamento, la mayoría es kirchnerista, pero para poder contrarrestar ello, para poder contrarrestar la presión que va a ejercer el kirchnerismo en el Parlamento, para tratar de generar un balance de fuerzas parlamentario, en la Argentina debe optar por alianzas. No solamente depender de la alianza entre los partidos que conforman la coalición de Cambiemos, sino recurrir, como lo
comentan muchos analistas, a Sergio Massa, un disidente del kirchnerismo, tratar de unirlo a las filas de Cambiemos, al menos en lo parlamentario, para crear alianzas junto con los que apoyan a Massa aún, y de esa manera generar una coalición entre la coalición de Cambiemos y también los partidos y los seguidores de Massa, una mega coalición, por así decirlo, que pueda tratar de ser mayoría o una mayoría más grande que la mayoría kirchnerista en el Parlamento. Macri dijo que va a aplicar apenas sea presidente de la Argentina la cláusula democrática del Mercosur contra Venezuela por la violación de derechos humanos en ese país. La cláusula democrática del Mercosur está basada en el acuerdo de Ushuaia, en la ciudad de Ibiza, en España, en la que todo Estado miembro del Mercosur que incurra en una ruptura democrática, violación de derechos humanos, que su Estado viole derechos humanos a sus ciudadanos, va a ser objeto de sanciones por parte de los miembros, de los demás miembros del Mercosur, para evitar que participen en las organizaciones de la cumbre del Mercosur, sanciones económicas, trabas en cuanto a relaciones comerciales, algo que se quiere aplicar contra Venezuela, y esto es algo que propone Mauricio Macri, pero para que pueda tratar de discutirse con mayor detalle la cláusula democrática del Mercosur. El Mercosur debería abordar una reunión de emergencia en la que se dé un proceso de votación con una reunión extraordinaria que arroje finalmente una resolución para que, de acuerdo a lo que se votó, tratar de determinar si se debe aplicar la cláusula democrática o no, y si los demás miembros están de acuerdo con esta propuesta de Macri contra Venezuela. Algo que podría afectar las relaciones diplomáticas entre dos países. Ahora tiene Argentina un gobierno o va a tener un gobierno de derecha, un presidente de derecha, algo que realmente pueda generar un impasse diplomático con un gobierno de izquierda y un presidente de izquierda como lo es Nicolás Maduro. Podría afectar las relaciones diplomáticas si se aplica por parte de Argentina a través del Mercosur esta cláusula democrática, lo cual generaría una ruptura diplomática hipotéticamente. También planea reforzar relaciones con Brasil. Debería abordar un tratado de libre comercio, también reforzar las relaciones comerciales con Dilma Rousseff, el mayor aliado comercial de la Argentina. Buscará llegar, Mauricio Macri, a través de su gobierno, llegará o podría llegar a la Alianza del Pacífico, generar un bloque en el que Argentina se extienda, que la Alianza del Pacífico empiece por México y termine en Argentina, unir a Argentina a ese bloque para que la economía mundial pueda fortalecerse, Argentina también pueda hacerlo, tratar de integrarse con la Unión Europea, restablecer el diálogo económico con la Unión Europea para que de esa forma, sin apostar por el radicalismo kirchnerista, pero tampoco por un liberalismo basado en un capitalismo salvaje, poder optar por la integración al libre mercado sin tener que caer en los radicalismos de, digamos, el pensamiento capitalista radical, y más bien en un capitalismo de mercado que pueda beneficiar sanamente a la economía de la Argentina. Hay que tener en cuenta que, como ya se ha mencionado, debe bajar la inflación, pero para ello no solamente debe reducir la emisión monetaria y aumentar la producción, sino aumentando la producción, atrayendo inversores. Y de esa manera podría crear más empleo, atrayendo inversores que generen puestos de trabajo. Debido a la inversión en infraestructura, generaría puestos de trabajo, y al aumentar la tasa de empleo disminuiría lógicamente la de desempleo, lo cual haría que el mercado laboral se expanda y el potencial productivo de la Argentina crezca. Esto es lo que debe enfrentar Macri. Todo esto que acabo de mencionar, junto con los 5 retos económicos que menciona la BBC y que tratar de explicar cómo podría solucionarlos el nuevo gobierno de la Argentina. Pero algo sí está muy claro, independientemente de los detalles técnicos referentes a lo económico o a lo político, y también a lo diplomático y geopolítico. América Latina podrá cambiar con un nuevo gobierno argentino que pueda tratar de relacionarse con todos, y podría ser una nueva integración de un gobierno de derecha junto con gobiernos de izquierda, un nuevo entendimiento entre la izquierda y la derecha latinoamericana sin importar los radicalismos y las ideologías. Pero lo importante es que aquí Argentina va a experimentar un cambio político, social, económico y, por qué no, hasta cultural, con un nuevo gobierno que tiene un respaldo, sí, de un
de la mitad del país porque la otra mitad apoya el kirchnerismo, y para nadie es un secreto que la Argentina es un país políticamente polarizado. Pero el cambio al fin y al cabo será para todos, un cambio que hará de la Argentina ese país que podrá reinsertarse en la economía mundial, en el ámbito político mundial también, que podrá volver a ser la potencia de América Latina que en algún momento fue, pero que ha ido perdiendo fuerza. Una nueva Argentina, una nueva era política en Argentina, un cambio para los argentinos.